Y la palabra del Señor nos dice en la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de la iglesia de Corinto, iglesia que tenía sus más y sus menos, iglesia que estaba pasando por una situación de divisiones internas, iglesia que necesitaba, digamos, un tirón de orejas en el buen sentido de la palabra, porque estaban participando indignamente de la mesa del Señor. Había conflictos, había problemas doctrinales, había de todo un poco en aquella congregación de Corinto. Pero la palabra del Señor nos enseña que Dios es un Dios de orden y Dios se mueve en el orden. Y por eso Pablo, padre de la congregación, padre de la obra en Corinto, les escribe una carta y le dice a los hermanos cómo tienen que participar correctamente de la mesa, de la cena del Señor. Y quiero leerles en esta tarde algunos versículos muy interesantes acerca de lo que Pablo le comentaba en aquella época a los hermanos de Corinto. Primera de Corintios capítulo 11, dice la palabra a partir del versículo 17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. El apóstol Pablo tiene que intervenir radicalmente en la iglesia de Corinto, porque no se están haciendo las cosas decentemente y con orden. Porque Dios no está siendo alabado y glorificado en medio de la congregación, sino más bien todo lo contrario. Tenían un pésimo testimonio dentro y fuera de la iglesia. Por eso, gracias al Señor por la palabra que nos instruye, que nos guía y que nos muestra la senda correcta para hacer las cosas correctamente delante de la presencia del Señor. Pablo dice que cuando alguien toma indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, será culpado. Y por eso él dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Capítulo 11, verso 31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y Pablo termina amonestando a la iglesia de Corinto y diciéndole que no se reúnan para juicio. Los cultos no tienen que ser para juicio, los cultos tienen que ser para bendición, para glorificar a Dios. Y en esta ocasión, lamentablemente, la iglesia de Corinto no lo estaba haciendo. Y por eso en esta tarde me gustaría que orásemos al Señor. Voy a pedirle a Elena que pase por aquí arriba también. Y antes de participar, cada uno de ustedes, como les dije y les di instrucciones a lo largo de la semana, me gustaría que todos en este momento en casa oráramos, pidiéramos la bendición del Señor sobre este momento tan importante, este momento tan solemne, cargado de unas enseñanzas tan tremendas, que el que las entienda, su vida puede cambiar radicalmente. El Señor Jesucristo no vino a este mundo a traer una nueva religión. El Señor Jesucristo vino a este mundo a cumplir las sagradas escrituras, las profecías que hablaban de Él, con cientos de años antes de su nacimiento. Y Él cumplió exactamente toda la voluntad del Padre. Muere en la cruz, estaba establecido que así fuera. Derrama su sangre en la cruz, como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo meten en aquel sepulcro labrado en piedra, como si fuera una persona rica o importante, como también estaba escrito en la palabra. Pero al tercer día, gloria a Dios por ese bendito día, nuestro Señor Jesucristo resucitó de la muerte, victorioso, triunfante,
demostrando que no era un impostor, un Mesías falso más de tantos que habían venido. Él era el verdadero Mesías, Él es el verdadero Mesías. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso en esta tarde, Padre, te damos gracias por haber mandado a tu amado Hijo al mundo, para que muriera por nuestros pecados en aquella cruz. Fueron nuestros pecados los que te condenaron. Fueron nuestras iniquidades las que quebraron nuestra comunión con el Padre, con Dios. Pero gracias a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, podemos volver a reconciliarnos con Dios. Podemos recibir el perdón de todos y de cada uno de nuestros pecados. Porque la sangre de Jesucristo limpia al pecador de pecados, de mancha y de iniquidades. Y en esta tarde, Señor, te damos gloria y honra y muchísimas gracias por tanto amor derramado en la cruz por nosotros. Señor, bendice este pan, este vino, este momento en casa, en familia. Es un día extraño, es un día, Señor, diferente, porque nunca hemos participado del pan y del vino así, pero queremos que estés de una forma real en medio de nosotros, en cada casa donde en este momento van a participar del pan y del vino. Trae bendición, Señor, trae sanidad. Nos acordamos ahora de los hermanos que están pasando dolencias, enfermedades, aflicciones, achaques de toda índole. Señor, glorifícate en este día. Trae bendición, restauración, vida en abundancia a tu amada iglesia. Y gracias por este momento en el que podemos recordar tu muerte, tu triunfo y tu próxima venida. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Quiero leer algunos versículos antes de participar juntos del pan y del vino en esta tarde. Y también se encuentran en la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos ahora juntos, queridos hermanos, de este pan en esta tarde. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participamos juntos de la copa, hermanos. Te damos gracias, amado Padre Celestial, Señor, por haber enviado a tu Hijo unigénito a este mundo, por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y en esta tarde recordamos ese sacrificio que hiciste a favor nuestro, Señor, esa salvación tan grande que nos has dado. Oh, Dios mío, queremos tomar este pan, este vino dignamente delante de ti, Señor, para que tú, oh Señor, también te complazcas en bendecir a tu pueblo, en renovar nuestras fuerzas, en renovar, oh Señor, también nuestros cuerpos, Señor. Trae sanidad y medicina a tu pueblo, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti gloria, honra y alabanza. Y gracias por tu Hijo precioso, Señor. Gracias por nuestro amado Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me dice que les dé un saludo a todos. Se hace un poco difícil hablar aquí delante de unas sillas vacías, pero sé que ahí está toda nuestra iglesia Vida Nueva y también otros hermanos en otros lugares del mundo que nos ven.
y especialmente para nuestra congregación les quiero dar un saludo muy grande. Espero que hayan podido sentir y sientan la presencia del Señor en esta tarde y que juntos nos podamos gozar delante del Señor como si estuviéramos unidos y presentes en este mismo lugar. Dios les bendiga a todos, les echamos mucho de menos. Tengan en cuenta que vivimos aquí, estamos aquí, vemos la iglesia día tras día vacía, pero sé que ustedes están ahí apoyando la obra del Señor y sobre todo teniendo comunión con Dios y comunión los unos con los otros. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor por este momento en el que, a pesar de la distancia, a pesar de esta situación extraña en la que nos encontramos, pues hemos podido celebrar juntos el partimiento del pan y del vino. Y a mí me gustaría que nos fuéramos preparando para cantar un hermoso himno que es muy antiguo. Algunos a lo mejor lo recuerdan, para otros a lo mejor es una canción nueva, pero es un antiguo himno donde no es que adoremos ni le cantemos a la cruz, ni muchísimo menos. No estamos cantando a cosas, solamente cantamos al Señor, al que vive, al Dios vivo y verdadero. Pero en el himno que se titula "En el monte Calvario estaba una cruz", emblema de afrenta y dolor, pues cuando hablamos de la cruz estamos haciendo referencia a lo que representa, a lo que simboliza la cruz, no en sí a la madera, sino a ese Cordero de Dios, a ese Señor, bendito sea su nombre, que murió por nosotros en esa cruz. A Él es al único que adoramos y honramos. Si conocen este antiguo himno, les pido a todos que lo canten juntamente con nosotros, aunque hay un desfase de unos cuantos segundos entre lo que nosotros estamos cantando y diciendo aquí y lo que les llega a ustedes, pero según les vaya llegando la canción, si la conocen, júntense con nosotros y la cantamos juntos en el día de hoy. Que el Señor los continúe bendiciendo. En el monte Calvario estaba una cruz. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma acción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
corona Jesús me dará. Hoy en día, como creyentes, dice la Biblia que tenemos que cargar la cruz de Cristo. Pero algún día la Biblia nos enseña que el Señor nos dará una corona. El cristiano, el creyente, no va a ser juzgado para ver si se salva o se condena, ni muchísimo menos. El creyente va a pasar por un juicio, pero para ser galardonado, para recibir su correspondiente corona y recompensa. Por eso, amados hermanos, una vez que le hayamos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que tener temor de nada, ni de nadie, porque somos salvos y Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y queremos en esta tarde, con la ayuda y con la bendición del Señor, meternos ya en su bendita y preciosa palabra y decirles que durante toda la mañana de hoy he estado leyendo el libro del profeta Miqueas. Nosotros clasificamos o metemos este profeta llamado Miqueas, Mijá, ¿quién como el Señor?, dentro de la clasificación de los profetas menores. Pero no lo llamamos o lo consideramos profeta menor por ser de menor importancia, ni muchísimo menos, sino que entra dentro de la clasificación de los profetas menores por la extensión de su obra literaria, pero no porque sea inferior en categoría a ningún otro profeta o varón de Dios. De hecho, es un libro precioso. Les recomiendo a todos que lo lean. Es un libro donde hay una serie de versículos hermosísimos, hermosísimos. Permítame, por ejemplo, leerles uno. En el libro de el profeta Miqueas, en el capítulo 6 del profeta Miqueas, aunque realmente me animaría a leer muchos versículos, porque todo el libro es una auténtica joya, es una auténtica maravilla. Miren, escuchen estas palabras: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo de la mar. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Miren otro versículo: yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y mi Dios me oirá. Este es el profeta que recibió la revelación de dónde iba a nacer el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando aquellos magos de Oriente vinieron de lejanas tierras? Y Herodes le pregunta a los fariseos: ¿dónde dice la Escritura? ¿Dónde tiene que nacer el Mesías? Y le dicen estas palabras del profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Belén de Judea, dice la palabra de Dios, decía el profeta Miqueas, que tenía que nacer nuestro Señor Jesucristo. Es un libro realmente extraordinario. Miren este versículo: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros, con todo, andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios eternamente y para siempre. No me digan que no es un versículo precioso. Miqueas 4, versículo 5. Qué bueno sería si se lo pudieran aprender todos de memoria en esta tarde. Aunque todos los pueblos anden
cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios eternamente y para siempre. Miqueas fue contemporáneo de los profetas Oseas, del profeta Amós y también del profeta Isaías. Y aunque eran contemporáneos, predicaron en diferentes lugares y a diferentes colectivos, diferentes personas. Por ejemplo, Miqueas se centró en predicar la palabra de Dios al pueblo común y llano. Sin embargo, el profeta Isaías, que era contemporáneo de Miqueas, se dedicó a predicarle, a llevarles la palabra a los nobles. Oseas, por ejemplo, predicó en el norte, Miqueas predicó en el sur. Ahora, si leemos el libro atentamente, es un libro muy bonito, de tan solo 7 capítulos, y lo pueden leer perfectamente en un corto periodo de tiempo, van a encontrar que en el libro hay como divisiones. Podríamos decir que el libro está como dividido en 3 partes. Hay una parte donde el profeta Miqueas es muy claro y él lanza una reprensión en contra de todos los pecados y en contra de todas las iniquidades que está cometiendo el pueblo. Fundamentalmente él le dirige la palabra a Jerusalén y también a la zona de Samaria. Y él les dice que han cometido pecados terribles, que han provocado la ira de Dios, que han desobedecido a las Sagradas Escrituras, que sus vidas son un auténtico desastre. Y en la segunda parte del libro vemos cómo el profeta se centra en decirle al pueblo, a sus oyentes, que los castigos, que el juicio de Dios es inminente y que Dios va a actuar sí o sí en ese tiempo. Muchos se reían de los profetas en aquel tiempo. Muchos se ríen hoy en día de Dios y de su palabra y no lo tienen en cuenta ni en consideración. Pero una de las cosas que Dios ha dejado claro a través de los tiempos es que Él no tolera el pecado. El que Dios permanezca un tiempo en silencio, parece como que no dice nada, como que no está, no significa de que Dios no esté tomando buena nota y observando y oyendo todo lo que el hombre hace y dice en la tierra. Y por eso yo creo, y lo he dicho ya en otras ocasiones, y lo vuelvo a repetir ahora, yo creo que este tiempo en el que casi 3.000 millones de personas estamos confinados en nuestros hogares y todas las naciones de la tierra están temblando y están cayendo muertos por todos los lados. Yo creo que es un tiempo en el que Dios está mandando juicio, en el que Dios está tratando de sacudir las conciencias de las naciones, de los líderes políticos y religiosos del mundo, para que se den cuenta de que la consecuencia, las causas de muchos males que vienen a la humanidad se deben a los pecados terribles que el hombre ha estado cometiendo. Lo hemos visto a lo largo y ancho de la historia. Cada vez que el hombre peca, tiene que sufrir tarde o temprano las consecuencias, a corto o a largo plazo. Lo vimos en el jardín del Edén, lo vimos en la Torre de Babel, lo vimos, hermanos, en Sodoma y Gomorra, lo vimos en la época de Noé en el diluvio, y siempre Dios ha advertido al pueblo, Dios ha advertido al hombre de que las consecuencias del pecado son terribles. Y yo creo que Dios en este tiempo ha dicho, basta, deténganse, mediten, reflexionen, mediten seria y profundamente acerca de lo que están haciendo, de cómo están viviendo. Puede ser esta una de las últimas oportunidades que Dios le esté dando a la humanidad para que vuelvan en sí y recapaciten. Pero la tercera parte del libro, gracias al Señor, está llena de bendiciones hermosas en la era mesiánica. Así que estas son las 3 divisiones a lo largo del libro de Miqueas. Primeramente, una parte de reprensión contra los pecados, anuncio de castigos que vienen a consecuencia de estos pecados y bendiciones futuras cuando venga el Mesías. Es curioso que en el libro de Miqueas se nos habla de la primera y también de la segunda venida del Mesías. Pero hay una palabra que me ha llamado mucho la atención. Vamos a ir, por ejemplo, al capítulo 1, versículo 2. Dice, oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Esa es la palabra que me llamó la atención. Shimú, oíd, prestar atención. En el capítulo 3 la volvemos a encontrar en el verso 1. Y dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel.
En el mismo capítulo 3, el versículo 9, dice: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Capítulo 6, versículos 1 y 2. Oíd ahora lo que dice el Señor. Versículo 2. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. Y finalmente en el capítulo 7, versículo 7 también dice la palabra: mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, al Dios, y el Dios mío me oirá. Así como Dios no es mudo, sino que habla. Y hace unos días hablé acerca de cómo habla Dios hoy en día a su amada iglesia. La gente tiene que entender de que hay señales, hay toques, hay como alarmas donde Dios dice: escuchen, deténganse, párense y mediten y reflexionen sobre lo que están haciendo. Oíd, le dice a los soldados, oíd a los sacerdotes, oíd a los políticos, oíd a las autoridades de la época. Les dice: deténganse y presten atención a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está haciendo. Porque detrás de cada acontecimiento hay un mensaje que tenemos que aprender a leer, a ver y a interpretar correctamente. Mientras subrayaba en mi Biblia las veces que aparece en el libro de Miqueas la expresión oíd, shimu, shimu, oíd, pensaba en las 7 veces en las que el Señor en el libro del Apocalipsis le dice a cada una de las 7 iglesias: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Sabemos que este verbo oír es una palabra, es un verbo, digamos, polivalente, que se puede también traducir por obedecer. Dios nos llama a la obediencia. Dios nos llama a la sumisión a Él y a su voluntad. Y eso va a traer bendiciones. Eso va a traer restauración. Eso va a traer vida y vida en abundancia. Lamentablemente, los líderes políticos y religiosos en la época del profeta Miqueas estaban totalmente corruptos. Totalmente corruptos. Dice que los sacerdotes llegaron a ministrar siempre y cuando les pagaran dinero. Siempre y cuando hubiera dinero por en medio, ellos ministraban. Los profetas te profetizaban lo que tú querías oír, si los bendecías, si les dabas bienes materiales. Dice el capítulo 3, versículo 11: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Es tremendo, tremendo ver cómo el hombre no aprende, cómo se vuelven otra vez a repetir las mismas barbaridades, los mismos abusos, los mismos pecados e iniquidades de hace miles de años. Otra vez volvemos a ver gente que incluso hoy en día ministra por ganancias deshonestas, por amor al dinero. Y estos juicios que iban a venir eran juicios justos, porque Dios es el juez justo de toda la tierra. Y como hemos dicho ya muchísimas veces, Él tiene toda la libertad y toda la autoridad para condenar el pecado cuantas veces quiera y como quiera. Porque Dios es un Dios santo y demanda santidad, sobre todo de su pueblo y sobre todo de su amada iglesia. Jerusalén, Samaria y todo el país era un centro de corrupción terrible, terrible. No solamente habían pecado contra Dios, sino también hay pecados que se cometen contra el prójimo, contra los seres humanos. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas capítulo 15? Esas 3 cosas que se pierden: una oveja, una moneda y un hijo. Cuando el hijo pródigo dice que vuelve en sí y se da cuenta de lo mal que se ha comportado con su padre, de la mala vida que ha llevado, de lo bajo que ha caído como consecuencia de haber vivido una vida de desorden, dice que al volver en sí, él comienza a reflexionar, él comienza a meditar. Qué interesante que cuando el hombre, no siempre, pero en algunas ocasiones, cuando el hombre toca fondo, cuando el hombre se ve con el agua al cuello, es cuando comienza a pensar y comienza a invocar el nombre de Dios. Y dice que este joven dijo:
volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, no soy digno otra vez de recibir un trato preferencial como hijo que fui tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y en el libro de Miqueas se ve perfectamente que a través del profeta Miqueas el Señor habla acerca de los pecados que la nación, que los líderes políticos y religiosos han cometido, pecados contra Dios. Pero también se habla muy claramente en el libro de Miqueas de los pecados que han cometido contra las personas, oprimiéndoles, amargándoles la existencia, con soborno, con cohecho, con mentiras, con abuso de poder, etcétera, etcétera. Miren qué palabras tremendas. Siempre me ha llamado la atención este versículo. Miqueas capítulo 2, versículo 1 dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. ¿Quiénes son los que tienen hoy en día mucho poder? Los políticos. Y la Biblia dice, ay de aquellas personas que tienen poder, que pueden firmar leyes, que pueden firmar decretos, que pueden ir en contra de la palabra de Dios, que pueden hacer cosas que perjudican la vida, aunque ellos crean que le benefician la vida a otras personas. Hay de aquellos que tienen el poder y que a la mañana siguiente lo ejecutan y ponen en práctica sus perversas maquinaciones. Hay de esas personas. Y algunos se preguntan, ¿cómo es que prolifera tanta gente mala, tantos falsos profetas, tanta gente corrupta? Salmo 92 nos da la respuesta. Hace unos días alguien me preguntaba, pastor, ¿cómo es posible que proliferen tantos falsos profetas, falsos ministerios o lo que sea? Salmo 92 nos dice, el necio no sabe, el insensato no entiende esto, que cuando proliferan los impíos y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente y para siempre. Tienen como un tiempo de gloria. Tienen como un tiempo en el cual se creen los más poderosos de la tierra, que pueden hacer y decir y decidir lo que les dé la gana, pero llegará el momento cuando Dios diga, basta. Y Dios dijo basta en la época de Noé, y Dios dijo basta en la época de muchos profetas del Antiguo Testamento, y Dios está diciendo hoy en día, basta, deténganse, reflexionen, mediten y conviértanse de sus malos caminos, y entonces el Señor obrará y dará respuestas rápidas a los males que el hombre tardará años en solucionar. Capítulo 3, versículo 8, es un versículo muy bonito, donde dice el profeta, yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios. Estoy lleno de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión. Hay tres cosas que me llaman la atención de este versículo, que dice que en ese momento el profeta Miqueas tenía. Y yo creo que la iglesia, como nunca antes, también necesita tener. Él dice Koach, es decir, poder. Dice Mishpat, es decir, justicia. Y dice Geburah, que es valentía. Y cuando leía esta mañana este versículo, donde él dice que estaba lleno del poder del Espíritu de Dios y del juicio del Señor y de la fuerza del Señor, me venía a la mente ese versículo de la carta de Pablo a Timoteo, cuando le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de temor, espíritu de miedo, sino más bien todo lo contrario. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y la iglesia hoy en día tiene el poder y tiene la autoridad y tiene también la posibilidad de decirle al mundo cómo se vive justamente y rectamente conforme a las Escrituras. Algunos oirán, otros se burlarán, algunos aceptarán el mensaje que tenemos que decirle al mundo y otros lo rechazarán, pero abramos la boca ahora más que nunca para que podamos ser una luz y marcar una diferencia en este tiempo. Me llama mucho la atención también un versículo muy interesante donde dice la palabra del Señor en el capítulo 4,
versículo 7, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Dios quiere traer restauración. Dios quiere traer perdón. Dios quiere traer vida a la vida de cada uno de los seres humanos. Pero tenemos que pedirle perdón al Señor. Es tiempo de pedir perdón a Dios. Es tiempo de humillarnos delante de la presencia del Señor. Es tiempo de que Él pastoree nuestra vida, pero que la pastoree de verdad. Y no que digamos, Él es mi pastor, soy un creyente, he aceptado al Señor Jesucristo, pero luego nuestra vida es una vida de desorden, una anarquía total y absoluta. Dios quiere traer restauración a la iglesia. De hecho, dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá un tiempo en el que Él va a querer restaurar todas y cada una de las cosas. Nos habla acerca del Mesías. Nos habla acerca de nosotros como su rebaño, nosotros como su pueblo. Podemos estar protegidos constante y permanentemente en las manos del Señor. Podemos ver en su palabra que el profeta tenía una confianza absoluta en el Señor. Él sabía que los tiempos en su generación serían tiempos difíciles, serían tiempos duros, pero él también sabía perfectamente que su Dios nunca, jamás lo iba a abandonar. Y hay unas palabras que son muy famosas, muy conocidas de este libro del profeta Miqueas, y son las que encontramos en el capítulo 6, a partir del versículo 8 en adelante. Y esto es muy importante, y esto deberíamos de saberlo todos, porque muchas veces la gente dice, pero ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Escuchen, hermanos, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miren qué fácil. A veces nos complicamos la vida. El hombre ha inventado todo tipo de ritos y de ceremonias y ha diseñado todo tipo de religiones, como religiones a la carta, cada uno que elija la que quiera. Sin embargo, aquí dice el Señor muy claramente, cualquier persona puede entender lo que Dios espera y pide de cada uno de nosotros. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz del Señor clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Más claro agua, hermanos, prestar atención. Abrir nuestros oídos espirituales y prestar atención al mensaje que el Señor está dando. Entender por qué ocurren ciertas y determinadas cosas. ¿Creen ustedes, queridos hermanos, que Noé se asombró cuando comenzaron a caer las primeras gotas en su generación y que después se convirtió en un tremendo y destructivo diluvio? ¿Creen ustedes sinceramente que Noé se habrá preguntado, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué llueve? ¿Por qué la gente se muere ahogada? No, él sabía perfectamente que iba a ocurrir eso. ¿Creen ustedes que Lot se quedó asombrado cuando lo hacen salir los ángeles de Sodoma y Gomorra? Él no dice, pero ¿qué va a pasar? Y la ciudad, y mi casa, y mis hijas, y mi familia, y mis muebles. Lot sabía perfectamente, porque había sido advertido previamente por los ángeles que visitaron su hogar, que la ciudad donde vivía iba a ser totalmente destruida. Los grandes hombres de Dios en la palabra no eran gente ignorante, eran gente conocedora de los tiempos, eran personas que sabían interpretar adecuadamente el tiempo y las ocasiones, que sabían perfectamente lo que tocaba y lo que no tocaba esperar. Y la iglesia hoy en día tiene que pedirle como nunca antes, tenemos que pedirle al Señor discernimiento espiritual, para que podamos saber qué es lo que nos va a tocar ver, qué experiencias son las que nos van a afectar de una manera u otra. Y no estar pensando en proyectos y en planes y en vanidades, esperando cosas que nunca van a suceder en nuestra generación, sino que tenemos que saber en qué tiempo vivimos y cuáles son las cosas que el Señor ha declarado que en nuestro tiempo y en nuestra generación van a suceder.
Y la Biblia dice, y lo dice también Miqueas, palabras proféticas para los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos. Capítulo 4 dice, acontecerá en los postreros tiempos. En los postreros tiempos hay palabras de Dios en la Biblia para los tiempos de los profetas, para los tiempos cuando Israel estaba en Egipto, para los tiempos cuando el pueblo de Dios se encontraba en el desierto, cuando el pueblo estaba siendo perseguido. Y hay palabra de Dios para la iglesia hoy en día. No estamos como en ese periodo de silencio de 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde no había profeta, no había revelación, no había sueño y prácticamente muy poca gente tenía acceso a las Escrituras y no sabían lo que iba a acontecer. Ya no vivimos en tinieblas, ya no vivimos en la ignorancia, ahora vivimos en la verdad. Y la palabra la tenemos en nuestras manos, en nuestras casas. ¿Cuántas Biblias tienen ustedes en su casa? De todos los tamaños y de todas las versiones. Pues hermanos, comiencen a leerlas, comiencen a escudriñarlas, porque es en la palabra de Dios donde nosotros vamos a encontrar la fuente de la vida, las respuestas a tantas y a tantas preguntas que la gente se hace. Y quiero terminar en esta tarde leyendo en el capítulo 7, a partir del versículo 18, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dígame, ¿dónde hay un Dios como el nuestro? Un Dios de amor, de misericordia, un Dios que perdona. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Es verdad que venían juicios tremendos a los tiempos del profeta Miqueas. Es verdad que en los últimos tiempos veremos cosas tremendas que ninguna otra generación del pasado ha visto. Pero también es verdad que la misericordia, que la verdad, que el consuelo y la fortaleza de nuestro Dios será muy abundante. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y vivimos en medio de corrupción moral y espiritual. Vivimos rodeados de mentiras. Vivimos rodeados de manipulaciones. Hoy en día los medios de comunicación tienen tanto poder y tanta influencia sobre la gente que son capaces de tergiversar una verdad y presentártela como una mentira o viceversa. Y la gente a veces es tan ingenua y tiene tanta fe en las mentiras que se las creen como si fueran verdades. Pero nosotros no tenemos que tener ninguna confianza en las promesas de los hombres. Nosotros tenemos que tener 100% nuestra confianza y nuestra mirada puesta en las promesas de nuestro Dios, que son sí y amén en Cristo Jesús. A Miqueas le tocó ministrar en una generación difícil y rebelde y dura. Creyeron la gran mentira de que a ellos nunca les iba a afectar el mal. Presumían de tener en Jerusalén el gran templo de Dios, donde supuestamente Dios vivía, y por lo tanto nadie se iba a atrever ni a poder meterse con ellos. Se equivocaron. Jerusalén, como bien saben ustedes, fue destruida. El templo fue quemado. Los tesoros fueron llevados a Babilonia. Y miles de personas murieron porque creyeron en una mentira, creyendo que era verdad. Y hoy en día estamos rodeados de millones y de millones de personas que creen en auténticas mentiras y se agarran a ellas, e incluso algunos dan hasta la vida por esas mentiras, creyendo que son grandes verdades, pero se equivocan. No siempre la mayoría tiene la razón, ni mucho menos. Pero Dios tiene un remanente. Y quiera Dios que tú y yo formemos parte hoy de ese remanente. Ese remanente que se mantiene apegado a la palabra. Ese remanente que no se deja arrastrar por las concupiscencias, que no se deja manipular ni engañar por las falsas doctrinas o enseñanzas que sí o sí vendrán en el futuro.
Pero todo esto tiene que fortalecer nuestra fe. No es tiempo de quejarnos, no es tiempo de estar preocupado, no es tiempo de estar angustiado, porque dice la Biblia, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya sé que muchos están asustados y preocupados por el tema económico. Y es normal que muchos estén preocupados porque dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Cuánto tiempo va a seguir cerrado mi trabajo? ¿Y cómo voy a poder pagar esto? ¿Y cómo voy a poder pagar lo otro? Hermanos, nosotros no tenemos la respuesta a todas las preguntas que pasan por nuestra mente. Pero sí tenemos una cosa bien clara, que sabemos en quién hemos creído. Y Dios nos está enseñando a depender de Él. Y a depender de Él. Y a tener una fe viva y eficaz. Y a tener realmente una confianza viva en el Señor. No se aprende leyendo libros. Algunos se han llenado de libros durante toda su vida, pero ahora es el momento de poner en práctica todo el conocimiento que dices tener. Ahora es el momento de ver la gloria del Señor, y tenemos que orar para que la gloria del Señor se manifieste en este tiempo. Y muchos veremos milagros y respuestas tremendas a las oraciones. Muchos incluso dicen, ahora ya no puedo ir ni al médico, porque están llenas las consultas, los médicos están ocupados, y antes lo que me permitía ir al médico y pasar una mañana en el ambulatorio, ya no puedo ir. Claro, las cosas han cambiado. Ahora es un trato directo de Dios con nosotros. Ahora es una dependencia diaria de Dios, hasta para la comida, para absolutamente hasta el más mínimo detalle. Pero dale gracias al Señor por este tiempo, dale gracias al Señor por esta prueba, porque el Señor lo ha permitido con un propósito y saldremos victoriosos de esta prueba. Porque la prueba no es para destruir, la prueba es para fortalecer, y necesitamos fortalecernos en la fe. Había mucho humo, había mucha teoría, había mucho proyecto, había mucho veneno en las iglesias. Pero Dios quiere limpiar su amada iglesia para que verdaderamente podamos estar firmes y, habiendo acabado todo, seguir firmes y poder decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás, me está reservada la corona, la cual me dará el Señor. Así que, hermanos, ánimo, ánimo. Han decretado 2 semanas más de confinamiento. ¡Gloria a Dios! Claro que a todos nos gustaría decir, hermanos, mañana hay culto, vénganse todos, mañana todos a trabajar, a la playa, al campo. Pero todavía no ha llegado ese momento. Por lo tanto, aprovechemos el tiempo, oremos en nuestros hogares, leamos la palabra, meditemos sobre lo que ha sido nuestra vida, nuestro caminar con el Señor, y dejemos que el Señor se encargue de los detalles. Vamos a orar en esta tarde y pedirle a nuestro Dios que con su vara y con su cayado nos pastoree, y que podamos ser fortalecidos en la prueba, y que nuestra fe no decaiga, sino que ahora, más que nunca, brillemos con la luz del Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde por tu preciosa palabra. Yo te pido, mi Señor, que en este momento de la historia en el que nos encontramos en medio de una situación impensable hace poco tiempo atrás, tú nos ayudes, que avives tu obra, Señor, en medio de estos tiempos, y que tú, Señor, nos mantengas unidos, mirándote solamente a ti, confiando solamente en ti y en tus promesas, porque sabemos, Señor, que podrán venir dificultades como de hecho están viniendo, pero nuestra fe ha vencido al mundo y contigo tenemos la victoria segura. Gracias, Señor, por esta fe y esta confianza que has puesto en nuestros corazones. En el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bendito sea Dios. Amados hermanos, yo les animo a que en estos días se aprendan de memoria este versículo de Miqueas capítulo 4, versículo 5. Y termino esta exposición de hoy con este texto. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios eternamente y para siempre. Que el Señor les bendiga. Les recuerdo a los hermanos del Centro Vida Nueva que todos los días a partir de las 11 en ese grupo que hemos hecho nos encontraremos
todos los días de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Toda esta semana estaremos, por supuesto, a las 9 en punto compartiendo el devocional para empezar el día con el Señor. Devocional que, dicho sea de paso, están siguiendo muchísimas personas y ya lo esperan y está siendo, yo creo que de mucho aliento y de ánimo en este tiempo. Luego, todos los días también, de lunes a viernes, a las 6, a través de nuestro canal de Facebook, estaremos también compartiendo una enseñanza, hablando de cosas importantes y necesarias que creo que es bueno e edificante que oigamos y que aprendamos. Y sobre todo lo que le pido a los hermanos del Centro Vida Nueva que me están viendo y escuchando en esta tarde: cuando se dan enseñanzas, cuando se está predicando la palabra, cuando estoy compartiendo algo, hermano, no es tiempo para que estén todo el rato mandando mensajes, frases y palabras. Hermano, dejen eso para otras personas. Ustedes céntrense en la enseñanza, ustedes céntrense en la palabra y luego ya vendrán todas las palabras de reconocimiento, las gracias y todo eso. Pero aprovechemos la enseñanza, sobre todo cuando se da en ese momento en directo. Pido que sigamos orando por nuestra hermana Pilar en Barcelona. Gracias al Señor se encuentra mejor, pero tenemos que seguir orando por ella. Estoy en contacto con un pastor amigo nuestro que conocimos cuando vivimos en Argentina. El pastor Héctor Dimitrio y su esposa María están contagiados con el coronavirus en Uruguay. Él está ingresado en el hospital, su esposa no está con él no puede recibir ninguna visita. Yo he hablado varias veces por videoconferencia con él, hemos hablado. Pido por favor que estéis orando mucho por este pastor, porque necesita en este momento mucho apoyo y mucho ánimo. Por nuestro pastor Norris también en Estados Unidos, que nos ha mandado mensajes y saludos a la iglesia. Seguimos orando por él, por su congregación y por todas sus circunstancias. Por todos aquellos hermanos y hermanas que han sido afectados de una u otra manera por esta enfermedad o por cualquier otro asunto. Seguimos orando por nuestra hermana Rosy del Puerto de la Cruz. Que Dios la sostenga, que Dios la cuide, que Dios la guarde en estos tiempos también. Oramos por la iglesia del Puerto de la Cruz, por nuestros hermanos de Llagostera, por nuestros hermanos de Israel, por la obra en Santa Cruz. Que Dios la cuide, que Dios la bendiga. Y una vez más, gracias a todos los que han sentido en su corazón apoyar al ministerio. Gracias de todo corazón, que Dios les bendiga grandemente. Y hermanos, vamos a terminar en esta noche este tiempo que hemos tenido con la misma alabanza con la que comenzábamos el culto. Y gracias a todos los que han estado ahí en sus hogares, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que tengan una semana victoriosa y bendecida. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, oren también por nosotros, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos dé palabra, para que nos renueve fuerzas, para que cada día podamos estar dándoles también ánimo y fuerzas a todos ustedes. Que el Señor les bendiga, que tengan una semana muy bendecida en el Señor. Y amados hermanos, terminamos este culto de hoy cantando: hoy, Señor, yo te agradezco lo que has hecho por mí. Que el Señor les bendiga. Te adoramos, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta tarde, Dios mío. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder estar reunidos en este lugar, Señor. Pedimos que tú seas verdaderamente el centro de nuestra vida, que nuestros ojos estén clavados en ti, Señor. Que nunca nos apartemos de tus caminos, que siempre nuestra vida, nuestra confianza esté solamente puesta en ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, que hable y toque nuestros corazones, y que en esta tarde seamos ministrados por ella, Dios mío. Te damos infinitas gracias, Dios mío, por esta oportunidad nueva, por este privilegio de estar aquí reunidos. Oramos también por nuestros hermanos que están en sus hogares. Gracias por la fidelidad de todos y de cada uno de ellos, que a pesar de la distancia, allí están, Señor, pendientes de tu palabra, con buena actitud, con sus corazones abiertos, dispuestos a aprender y a recibir de ti la bendición. Gracias te damos, oh Dios. Sé tú el centro en esta tarde de este culto,
de esta iglesia, de nuestras vidas, y sigue dirigiendo todo para tu honra y tu gloria. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Él le damos ese fuerte aplauso, toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Aleluya. Amén, amén. Fuertes alabanzas para nuestro Dios. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, en este día. Bendito seas, oh Dios. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Bendecimos tu nombre, hermoso. Santo, santo eres tú, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, mi Dios. Tu pueblo te alaba y te bendice, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, oh Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta tarde. Gloria a Dios. Vamos a continuar adelante con el culto. Los niños pueden tal vez pasar ya sus clases de la escuela dominical. Los demás nos quedamos aquí, Dios mediante, para recibir la palabra. Bienvenidos a todos. Si hay personas que están esta tarde por primera vez o hacía tiempo que no venían, como el caso de Pepita y Luis y de otros, Señor les bendiga a todos, bienvenidos. Estamos en este lugar alabando a Dios, no estamos levantando ninguna institución, ningún hombre, estamos levantando el nombre de Cristo en alto. Amén. Gloria a Dios. Imagino que ya están preparados, sus corazones ya receptivos para recibir la palabra de Dios. Para las cosas del Señor siempre tenemos que estar dispuestos y preparados, ¿sí o no? Leían estos días que uno de los problemas que muchos cristianos tienen es que tienen demasiadas cosas del mundo que atender. Están demasiadas cosas en sus mentes que no tienen nada que ver con Dios, con su palabra, con su reino. Y todo eso muchas veces absorbe excesivamente el tiempo que deberíamos de dedicar y de prestar a las cosas de Dios. Claro, hay cosas que atender, vivimos en un mundo, lógicamente, pero la desproporción del tiempo que muchos dedican a las cosas de Dios en comparación con el tiempo que dedican a las cosas del mundo es una desproporción tremenda, tremenda. Y por eso muchas veces el nivel de madurez de una persona, el nivel de conocimiento, depende mucho del tiempo que tú le prestes y le dediques al Señor. Es como un deportista de élite. Él no puede permitirse ciertos y determinados lujos que sí se puede permitir una persona que corre una vez a la semana o no tiene ninguna obligación de prepararse de una forma tremenda, ¿no? Para poder competir en una olimpiada, en un campeonato nacional, europeo, internacional. Igual ocurre con los cristianos. Depende de qué tipo de cristiano tú quieres ser, pues tendrás que dedicar más o menos tiempo. Lógicamente, cuanto más tiempo dediques a las cosas del Señor, pues más madurez va a haber en tu vida. Porque uno de los grandes males del siglo XXI y de siempre realmente de la iglesia, ¿cuál ha sido? La falta de madurez. La falta de madurez, producto, resultado, consecuencia de una falta de crecimiento, una falta de dedicación, de tiempo al Señor. Y algunos, hasta trabajando para el Señor, no tienen tiempo para el Señor de la obra. Fíjate lo que te digo. Parece una contradicción, ¿verdad? Bueno, estoy trabajando en la obra del Señor, pero no tienes tiempo para el Señor de la obra. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque uno de los mandamientos, una de las exhortaciones que tenemos como cristianos que tener presente es examinarlo todo, retener lo bueno y aprovechar el tiempo, porque los tiempos son malos. Nos ha tocado vivir en una generación muy particular, donde ocurren cosas cada día a nuestro alrededor que no tienen por qué sorprendernos. Forman parte de las características de los últimos tiempos. Y yo leía hoy a modo particular el último discurso, la última conversación que Jacob tuvo con sus hijos. Él le dice, juntaos, lo dice 2 veces, no voy a hablar de eso, pero estoy preparando un mensaje porque me tocó mucho el tema de que Jacob le dijera, yo os voy a declarar lo que os va a pasar en los últimos tiempos. Porque estas palabras no son para ahora, para ustedes, para su generación, sino son para vuestros descendientes en los últimos tiempos. Pero lo primero que le dice es juntaos, juntaos. Ya habéis estado mucho tiempo separados. Ya habéis estado mucho tiempo peleados unos con otros. Ahora es el tiempo de unidad, ahora es el tiempo de oír, de aprender y de prepararse para lo que viene en el futuro. Pero hoy, queridos hermanos,
Le he puesto a este mensaje el título Grietas en el alma. ¿Y saben por qué? Porque una grieta, y tenemos ahora el caso de la piscina que tenemos en nuestra iglesia del Puerto de la Cruz, hace que todo el contenido, todo el agua que tiene dentro se vaya filtrando y filtrando. Y tal vez, aunque no le des importancia al principio, con el paso del tiempo, la piscina se puede terminar vaciando por pequeñas grietas que, si no se reparan a tiempo, pues te pueden causar grandes problemas. La Biblia nos enseña que también interiormente tu vida puede estar resquebrajada, puede haber grietas por donde se pierde el gozo, la paz, la bendición del Señor. Y por eso en esta tarde me gustaría que prestáramos atención a este mensaje para saber cómo reparar las grietas del alma. Jeremías capítulo 2, versículos 13 y 14, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículos 13 y 14. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos, fundamentalmente. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y número dos, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Los dos grandes males que cometió el pueblo de Dios en aquel tiempo. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Es interesante notar que en los días del profeta Jeremías se esforzó mucho en hacer despertar al pueblo ante una realidad. Ustedes tienen el poder de evitar todo lo que se viene encima. La destrucción del templo de Jerusalén, la destrucción de la ciudad, el cautiverio que vamos a experimentar, la pérdida de miles y de miles de personas que van a perder su vida. Es decir, hay una serie de tragedias que los pueblos, las naciones, pueden evitar. Pero como hemos leído en esta tarde, el pueblo de Israel que estaba conectado con la fuente de vida, no se les ocurre otra cosa, y estamos hablando metafóricamente, ¿verdad?, que ponerse a cavar para hacer cisternas que no pueden retener el agua, porque eran cisternas que tenían problemas de grietas y también por el problema de la evaporación. Y eso es lo que tenían que hacer los pueblos en medio del desierto y en lugares donde no había agua: buscarla, encontrarla, cavar grandes pozos, hacer grandes pozos, una profundidad enorme para retener el agua, puesto que ellos no estaban conectados con un manantial de agua viva como el pueblo de Israel, espiritualmente hablando. ¿Qué necesidad tenía el pueblo de Israel de estar buscando fuera de Dios cuando en Dios lo tenían todo? Esa es la ceguera tan grande que el mundo tiene hoy en día. Si supieran que todo lo que el mundo necesita está en Dios, no perderían tanto tiempo buscando fuera de Dios lo que ya podrían tener por la fe y por obediencia a su palabra. Dicen que en España, desde el año pasado, el tiempo del confinamiento, desde que empezó esta pandemia, cada día se quitan la vida 10 personas. Cada día 10 personas se suicidan. Hace unos días, enfrente de nuestra casa, un joven que llevaba días sentado en un banco aparecía muerto y la policía se lo llevaba. Pero saber que hoy 10 personas en España se han quitado la vida y mañana otras 10 y pasado otras 10, nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, qué es lo que está pasando con el mundo. Las últimas estadísticas acerca de la situación, digamos, mental, por así decirlo, de España, es la siguiente. El 65% de la población, estos son datos de España, ¿vale? El 65% de la población tiene síntomas de ansiedad o cuadros depresivos. Eso es una barbaridad, son millones de personas. 65%. Han aumentado en un 54% las conductas suicidas, porque 10 son los que se quitan la vida cada día, pero hay otros que lo intentaron y fracasaron, pero lo volverán a intentar. Hay un 20% más de trastornos con problemas del sueño,
Hay mucha gente que te dice, no logro conciliar el sueño, soy incapaz de dormir toda una noche. El 15% ha aumentado el consumo de antidepresivos. Tenemos una sociedad drogada legalmente que depende de pastillas absolutamente para todo. Y más de un 130%, han aumentado las consultas a los médicos, a los psicólogos sobre todo, por problemas de depresión. Esta es la realidad. Esto no son datos sacados de la Biblia, esto lo publicaron hace unos días en los medios de comunicación en este país. Y todo esto y mucho más se podía haber evitado si el hombre no se hubiera apartado y alejado de Dios. ¿Cuántas guerras? ¿Cuántos suicidios? ¿Cuántas familias rotas? ¿Cuánta miseria? ¿Cuánto hambre? Incluso este problema que tanto se habla de él, del famoso cambio climático. Todo esto, ¿quién lo ha producido? ¿Quién ha hecho que especies animales y vegetales hayan desaparecido? ¿Quién es el culpable de que los mares estén llenos de plástico? ¿Quién es el culpable de este cambio climático? No sé si vieron las imágenes hace unos días de esa grieta que se acaba de producir en la Antártida, una grieta de más de 1.200 kilómetros de largo. Nunca jamás se había producido algo así. Una grieta de 1.250 kilómetros de largo. Allí es una realidad en la Antártida. Todo esto se podía haber evitado si el hombre no se hubiera apartado y alejado y darle la espalda descaradamente a Dios. Y cuando muchas veces viene gente a hablar con uno y te comienzan a contar sus problemas y sus ansiedades y sus problemas económicos, y sus problemas mentales, y el problema con los hijos, y el problema con el marido, y problemas con la esposa, y problemas laborales, etcétera, etcétera, uno en lo más profundo del corazón, uno dice, pero si todo esto tiene remedio. El Señor Jesucristo dijo hace 2000 años, venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. La gente está cansada, la gente está con miedo, la gente está con temor, hay una incertidumbre en el ambiente, ¿verdad? Muchos tienen miedo a perder el trabajo, miles y miles de negocios han cerrado y todavía no se ve, ¿verdad?, la luz al final del túnel, sino que todavía estamos un día sí, un día no, ahora se puede, ahora no se puede. Y la gente vive con ansiedad, con depresión. La verdad es que vivir hoy en día sin Dios, no sé cómo hacen. Porque si ya con Dios, con el Señor, con su palabra, con sus promesas, es difícil, ¿verdad? Imagínense una persona sin Dios al nivel de desesperación que puede llegar. Pues estas listas de 10 suicidios cada día no nos tienen por qué sorprender. Y pocos me parecen con la que está cayendo. Ahora yo lo que veo es que el hombre no termina de aprender. Seguimos repitiendo la historia y repitiendo la historia. Y da igual, te vas a la Edad Media, te vas al siglo pasado, te vas al principio de los tiempos. Es como que el hombre no termina de aprender las lecciones. Y sigue tropezando y tropezando en la misma piedra, cometiendo los mismos errores. Vamos a ver, si cuando el hombre pecó en el jardín del Edén y lo perdió todo, ¿para qué se tienen que romper la cabeza? ¿Para qué tienen que volverse locos tratando de construir una torre que los vuelva a acercar a Dios? Si ya Dios había dicho la forma correcta y bíblica de acercarse y tener comunión con Él. Pues no hacen caso y venga a construir una mega estructura y años y un día y otro día. Al final, para nada. Para terminar divididos, confundidos y esparcidos por todas las naciones de la tierra. ¿Qué necesidad tenían las ciudades de Sodoma y de Gomorra de meterse en esa vida que al final los llevó a la ruina y fueron destruidas? ¿Qué necesidad tenía el hijo pródigo, teniéndolo todo en casa, de dar un portazo y de darle descaradamente la espalda a su padre y de marcharse a la buena vida, supuestamente, y terminar comiendo o deseando comer lo que comían los cerdos, las algarrobas? Que cayó tan bajo que era capaz de comportarse hasta como si fuera un animal. ¿Qué necesidad tenía el hombre de caer tan bajo? ¿Qué necesidad tenía Pedro de apartarse del Señor en el momento en el que más cerca tenía que estar del Señor que nunca? Porque los primeros 3 años que pasó Pedro con el Señor Jesucristo fueron años inolvidables, ¿verdad? Fueron años preciosos. Jamás yo creo que Pedro pudo olvidar aquello de caminar por encima de las aguas, subir a lo alto de una montaña y ver a Cristo transformándose y apareciendo nada más y nada menos que el representante de la ley, Moisés, y el representante de los profetas, Elías.
¿Qué necesidad tenía Pedro de ir a calentarse a fuego ajeno? De juntarse con malas compañías como eran los romanos, cuando él sabía que él había hecho una promesa o le había dicho al Señor que aunque todos lo abandonaran, él nunca lo abandonaría. No fue capaz de cumplir con su promesa, y no es que fuera un hipócrita, era sincero, pero cuando uno se aleja, cuando uno se aparta de Dios, uno se hace vulnerable y el enemigo te echa el guante y termina destruyéndote. Gloria a Dios, gracias al Señor que pudo ser restaurado, pero ¿cuántos se apartan del Señor? Y miren, en 40 años que voy a ser en el mes de mayo de pastor, nunca he conocido a nadie, y he conocido a miles y a miles de creyentes, nunca he conocido a nadie que por apartarse del Señor la vida le ha ido mejor, ha terminado mejor. Al contrario, creo que incluso puedo comentar con dolor en mi corazón que algunos murieron hasta antes de tiempo. No tenían por qué haber terminado así esos jóvenes, esas personas que se apartaron de los caminos del Señor después de haber conocido la verdad. Dice la Biblia que mejor les hubiera sido no haber conocido que haber conocido la verdad y haberse apartado de los caminos del Señor. Los tiempos de Jeremías fueron tiempos difíciles porque la gente no hacía caso. Tuvo 40 años predicando en una ciudad sin moverse de la ciudad. No es que era un evangelista, un predicador itinerante que hoy predicaba allí y mañana predicaba en otro lugar. No, él se pegó 40 años de su vida predicando en el mismo sitio, en la misma ciudad, a los mismos líderes políticos y religiosos, y ni uno cambió. Al contrario. Pero ellos tenían una falsa esperanza, una falsa confianza. Decían, templo de Dios es esta ciudad. Dios vive aquí. Dios decidió morar en Jerusalén y tenemos aquí su casa, su templo. Pero no vivían de acuerdo a lo que habían aprendido de sus padres. No se adaptaron a las enseñanzas bíblicas, sino que hacían lo que les daba la gana, pero tenían a Dios como una especie de amuleto. ¡Ay, los amuletos! He conocido personas que me enseñan sus amuletos y yo por dentro digo, Dios mío, que una persona adulta haya pagado por esta basura y ponga su confianza creyendo que esto le va a proteger. Me encontraba predicando al aire libre en una campaña evangelística hace años en Arrecife de Lanzarote. Cuando bajé de la plataforma se me acercó un señor y me dijo que quería que oráramos por él. Y me dijo que había ido a unos santeros, a unos brujos, e incluso había viajado a Brasil, a Cuba. Y a los pocos días me trae una bolsa llena de unos paños, de unos trapos llenos de sangre, de unos trabajos y de unas cosas que había hecho. Y en aquella época había pagado 300.000 pesetas. Son como unos 1.800 euros aproximadamente. Y le dije, ¿y? Dice, no me ha servido absolutamente de nada. Digo, pues menos mal que te das cuenta. Que la gente sea capaz de pagar. Hace unos días me encontré con un joven que me decía que parte de su familia se han hecho santos, pero de los malos. Y se dedican a hacer trabajos y cosas a la gente para ayudarles a recuperar su pareja, para que tengan salud, para que, en fin, les vaya bien en la vida, tengan dinero. Y esta persona de su familia dice, ¿me podrías prestar, por favor, 200 euritos que te lo pago la semana que viene? Y este joven le dice, ¿y tú eres el que le quieres arreglar la vida a los demás y me estás pidiendo dinero a mí? Y la gente paga, la gente es capaz de hacer locuras. Pero después cuando le hablas de Dios, después cuando le hablas de la palabra, como lo ven tan fácil, no se lo terminan de creer. Y estamos viviendo en una generación donde vemos los síntomas de una sociedad enferma, de un país en coma, que paulatinamente se está autodestruyendo. Y vemos países que se están destruyendo de una forma terrible, pero no porque hayan recibido un ataque externo, sino porque ellos mismos, al apartarse de Dios y abrir la puerta al enemigo, el enemigo ha tomado lugar y lleva a ese país rico y hermoso y grande y todo lo que tú quieras a la ruina. Analizando la historia bíblica, uno dice, bueno, el primer imperio que se menciona en la Biblia, el imperio de Babilonia, Babilonia la grande, los jardines colgantes de Babilonia, algo extraordinario. Miles de personas sometidas, un imperio poderoso, pero que fue conquistado y destruido por otro imperio, el de los medos persas.
Y por eso vemos en las visiones de Daniel y en los sueños de Nabucodonosor cómo va levantándose y cayendo, imperio tras imperio. Y cuando estaba en su mayor esplendor los medos persas, se levanta otro imperio, aparentemente de la nada, y lo destruye, los griegos. Y cuando uno estudia la historia de los griegos, ¿verdad? El tema de las Olimpiadas, cómo inventaron el tema de la democracia, la filosofía, etcétera, uno dice, madre mía, qué imperio impresionante. Hasta Dios escogió ese idioma para escribir todo el Nuevo Testamento. ¿Dónde está ese imperio? Fue derrotado, fue destruido. ¿Por quién? Por los romanos. Sí, estos imperios todos cayeron uno detrás de otro, conquistados por otros imperios menos uno. El último y cuarto imperio que se menciona en la Biblia. El imperio romano, el que estaba gobernando Judea y el mundo entero en la época de Jesús. El imperio que más longevo fue a lo largo de la historia, no fue conquistado por otro imperio. Como fueron los medos, los persas, los griegos, los babilónicos. El imperio romano entró en una decadencia moral y espiritual terrible. Y ellos mismos se terminaron destruyendo. Y es lo que le está pasando al mundo hoy en día. Que el hombre se está como autodestruyendo, lentamente, progresivamente, día a día. Y uno puede ver los síntomas en la justicia, en la educación, en el nivel cultural y espiritual de la sociedad. La gente cómo habla, cómo se comporta. Y te das cuenta de que estamos como en el imperio romano, autodestruyéndonos a nosotros mismos. Y en medio de este caos, y en medio de estas grietas del alma, y en medio de esta enfermedad espiritual que nadie la puede curar, Dios sigue en medio llamando y buscando y ofreciendo su amor y su misericordia y su paz a las naciones. Pero pocos son los que responden y dicen, heme aquí, sálvame, cámbiame y transfórmame. Cuando se toca el fundamento, cuando se toca la base, todo lo que se quiere construir o se ha construido encima se desmorona. La lectura que se leyó en esta tarde habla acerca de la famosa parábola de los dos cimientos, muy conocida. La Biblia dice que un hombre edificó una casa sobre la arena y el otro sobre la roca. Y todos conocemos la historia. Una casa se derrumba, la otra permanece, pero cuando analizas qué fue lo que le pasó a una y a la otra, es exactamente lo mismo. El mismo río, la misma lluvia, el mismo viento, la misma tempestad, afectó tanto a una como a la otra. Golpearon contra las paredes de una casa y de la otra. ¿Por qué una cayó y la otra permaneció? Porque una no tenía fundamento. Y cuando una vida, cuando un país, cuando una generación pierde la estabilidad, pierde el fundamento, todo lo que edifique encima se vendrá abajo y se desmoronará. ¿Y el fundamento cuál podría ser para darle estabilidad y consistencia a una vida, a un país? Digamos, el dinero, la economía. Bueno, ¿cuántos crack económicos ha experimentado el mundo desde que es mundo? Si ponemos nuestra confianza única y exclusivamente en el dinero, cometeremos una gravísima equivocación. Pero hay creyentes que hasta ponen como fundamento de su vida lo que tienen. Háblales de lo que tú quieras, pero no hables de ese tema, porque enseguida pierden la calma y la estabilidad. La economía es realmente un fundamento sólido que le va a permitir al mundo edificar y disfrutar de la vida largos siglos. Nos equivocamos rotundamente. La economía es lo más inestable del mundo. Es como jugar al Monopoly. Ahora tienes muchas casas y mucho dinero, pero dentro de media hora estás arruinado y tienes que vender todo a un precio baratísimo porque nadie te lo compra. La economía se ha demostrado millones de veces que no le puede dar consistencia total y absoluta a una nación. El conocimiento, ¿no tenían conocimiento los griegos? ¿No eran tan cultos y esa filosofía que se estudia en las escuelas hasta el día de hoy? Pueblos tremendamente cultos y doctos han cometido las mayores barbaridades y crímenes de la historia, que hasta el día de hoy se siguen haciendo películas y hablando de ellos. ¿Qué es lo que verdaderamente le da estabilidad a un país, a una familia, a una iglesia, a una nación? El dinero, la economía, el conocimiento, la salud, ¿sí?
Ahora todos vamos por la vida con mascarillas y nos tenemos que limpiar los pies antes de entrar a una iglesia. Y cuando entramos a un lugar nos ponemos ese líquido en las manos, ¿verdad? Lo único que le puede dar estabilidad en la vida a una persona, a un país, es Dios. Lo único que funciona y es realmente estable y firme es Dios y su palabra. Pero lamentablemente hemos sacado a Dios de los colegios, hemos sacado a Dios de las universidades, hemos sacado a Dios de los parlamentos, hemos sacado a Dios de los senados, hemos sacado a Dios de todas partes porque su presencia molesta y pone nerviosos e irrita a más de uno. Pero luego sí, cuando hay una desgracia, cuando hay una tragedia, cuando hay algo que no comprendemos, algo que golpea contra una sociedad, Dios es el culpable. Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto? Si Dios es tan santo, ¿por qué ocurre esto otro? ¿Cómo podemos pretender tener la bendición de Dios con nosotros? ¿Cómo podemos pretender reclamarle a Dios? ¿Por qué no nos ha cuidado? ¿Por qué no nos ha bendecido? ¿Por qué no nos ha ayudado si lo hemos sacado a patadas de todas partes y hasta el día de hoy no es bien recibido en muchos sitios? Hablar de Dios hoy en día, hablar de Jesucristo, hablar de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, llevar una Biblia a una universidad, a una escuela, es sinónimo de burla, de tonto, de anticuado, de fuera de moda. Y muchos de ustedes seguramente lo que estoy diciendo lo habéis experimentado en carne propia. Jeremías decía, nosotros teníamos al autor de la vida, a la fuente de la vida. De él podíamos beber cuantas veces quisiéramos. Y lo habéis dejado y os habéis puesto espiritualmente a cavar cisternas rotas que no retienen el agua, cisternas donde se evapora el agua, cisternas donde se estanca y se pudre el agua, cisternas donde no se puede retener la bendición. Pero sin embargo no le hacían caso. Intentaron matar al profeta, creyendo que matando al profeta y ordenándole a que no hablara, que se callara, el problema estaba solucionado, pero se equivocaron. Jerusalén lamentablemente fue destruida, el templo fue destruido y todos los años, de generación en generación, celebran una fiesta para recordar aquella tragedia que no solamente ocurrió una vez, sino 2 veces, porque otra vez en el tiempo del Imperio Romano, el templo de Jerusalén volvió a ser destruido. Y siguen siendo algunos tan ciegos y tan torpes y tan cerrados a la verdad, que incluso leyendo muchos libros de aquellos rabinos de la época y de hoy en día, dicen que la destrucción del segundo templo se debió a la falta de amor entre los hermanos, a que no se amaban, a que había celos y envidia entre los discípulos de un rabino y celos y envidia con los discípulos de otro rabino y no se dan cuenta de lo que dijo Jesús. ¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Porque el problema no es solamente el problema que tenemos entre los seres humanos unos con otros, odio, celo, envidia, contiendas, sino nuestro mayor problema es con nuestro Dios. Y el problema con Dios solamente se puede resolver humillándonos y viniendo ante su presencia en genuino arrepentimiento y pidiéndole perdón. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, quisiera leerles unos versículos de esta hermosa carta, espero que la hayan leído. En capítulo 6 dice, no os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, para sí mismo, para tu ego, de la carne segarás corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eso es lo que dice la palabra. Por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay una ley que todo el mundo la conoce perfectamente, en cualquier parte del mundo. Da igual si es en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, si es en lugares cálidos o fríos, da igual. Todo lo que usted siembra es exactamente lo que usted va a cosechar. Usted no puede pretender recoger melones si usted plantó papas. Usted no puede recoger sandías si usted lo que plantó fueron sandías o cualquier otro producto. Es decir, nosotros lo que sembramos es lo que cosechamos. Es una ley universal, creas o no en ella, es así, funciona. Pero no solamente cosechamos lo que sembramos, sino que hay un compás, hay un tiempo de espera entre el tiempo de siembra y el tiempo de cosecha, y eso no es nada nuevo, todo el mundo lo sabe.
Usted no planta hoy y mañana está ya disfrutando de la cosecha, sino tienes que ser paciente, tienes que regar, tienes que cuidar para que cuando llegue el momento puedas cosechar lo que has sembrado. Y no solamente eso, sino que generalmente la proporción de lo que se cosecha siempre es mayor que lo que se ha sembrado. Si son cosas que todo el mundo sabe, aunque no seas agricultor, aunque nunca hayas sembrado nada, todo el mundo sabe que lo que se siembra se cosecha, que hay un tiempo de espera entre la siembra y la cosecha y que siempre se cosecha más de lo que se ha sembrado. Eso es incuestionable, pero en lo natural, ¿cuántas veces yo he dicho que es un reflejo de lo espiritual? En el mundo espiritual exactamente igual. ¿Qué estás sembrando como padre? ¿Qué estás sembrando en tus hijos? Tal vez no verás la cosecha hoy, pero la vas a ver, no te quepa la menor duda. ¿Qué estás cosechando como padre, como madre en tu familia? Después no te quejes, es que la niña me salió rebelde, es que no me hacen caso. ¿Qué has estado cosechando año tras año en la vida de tus hijos? Es lo que vas a cosechar tarde o temprano, te guste o no. ¿Qué estás cosechando como joven? ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Qué tipo de siembra estás haciendo en tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu juventud, con tus dones, con tus talentos, con tus recursos? ¿Qué estás haciendo? ¿Los estás desperdiciando? ¿Los metes debajo de un almud, como dice la Biblia, debajo de una mesa? Todos estamos sembrando a lo largo de nuestra vida, consciente o inconscientemente, de una manera u otra. Todos estamos sembrando. Y tarde o temprano cosecharemos lo que hemos sembrado. El que siembra viento cosecha tempestades. El que siembra amor, recogerá amor. Y el que siembra indiferencia y odio y resentimiento y amargura y quejas, eso es lo que tú verás reflejado en la vida de los que te rodean. Si no, pero es que yo sembré amor, pero lo que he cosechado es rechazo. Bueno, a lo mejor es bueno que te rechacen un tiempo para que no te creas que eres el rey del universo, porque Dios te va a tratar en ese rechazo. Pero te vuelvo a insistir, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Es mejor sembrar con lágrimas y recoger con regocijo, que sembrar con regocijo y recoger con lágrimas. La ley de la palabra de Dios funciona y es así. Tienes que invertir, tienes que sembrar en los demás lo que quieres ver. Si quieres que cuenten contigo, cuenta tú con los demás. Si quieres que te saluden, saluda tú a los demás, aunque nadie te salude, pero siembra. Rompe el hielo, sé tú un botón de muestra. No exijas lo que no ofreces. No pidas a los demás lo que tú no das, porque es muy fácil demandar. No me llaman, no me visitan, no me saludan, no cuentan conmigo. No. Pero ¿qué haces tú a favor de los demás? La vida del cristiano no es una vida egocéntrica. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? La vida del cristiano es una vida de dar y dar y dar. Y por ahí dijo el apóstol Pablo, y más bienaventurado es dar que recibir. Hay de aquel que está toda la vida necesitando recibir, pero bendito sea el hombre y la mujer que se goza en el dar, porque mejor es dar que estar todo el día con la mano extendida. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías se esforzó, Jeremías predicó la palabra, Jeremías decía que el único remedio, la única solución para que el país no fuera destruido, para que la ciudad permaneciera y para que miles y miles de personas no fueran asesinadas, era volverse a Dios en genuino arrepentimiento. Mira qué fácil. No hicieron caso. Es como en los días de Noé. ¿Qué tenían que hacer los habitantes de aquel planeta o de aquella sociedad para salvarse? Obedecer lo que decía Dios a través de Noé, meterse en el arca y no perder la vida. ¿Le hicieron caso? No. Hoy en día vivimos exactamente igual. En tiempos de frialdad, en tiempos de indiferencia, pero todavía la iglesia sigue aquí en este planeta. Todavía seguimos aquí, tú y yo, queridos hermanos, para decirle al mundo, reconcíliense con Dios, vuelvan a Dios. Abran sus corazones al Señor, porque Él es el único que puede traer orden y paz y estabilidad y amor y restauración a las vidas, al planeta, a la sociedad y a nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Hay varios ejemplos, muchos ejemplos en la Biblia de familias rotas, de familias hechas pedazos,
Miren, por ejemplo, échenle un vistazo, si quieren, a la familia de José. Una familia que aparentemente todo iba bien. ¿Qué fue lo que pasó en esa casa? ¿Qué fue lo que pasó? Tenían nada más y nada menos que al patriarca Jacob viviendo entre ellos. El futuro del país de Israel estaba en sus manos. Eran los que iban a formar las 12 tribus de Israel. Pero le abrieron la puerta, una grieta llamada celos y envidia. La utilizó el diablo para destruir una preciosa familia y una relación familiar. No podían ver en pintura a José. El padre le había puesto una túnica diferente. El padre, evidentemente, para José para él era su ojito derecho. Pero ya los otros eran mayores, ya tenemos que superar el tema de celos y envidia y que le dedican más tiempo a este que al otro. Pero sin embargo no fueron capaces de arreglar esa grieta del alma que los terminó destruyendo. ¿Y qué pensaron? Matar, quitar de en medio a uno hermano suyo. Al final Dios lo guardó, lo protegió, pero lo vendieron como esclavo. 22 años ocultándole la mentira al padre de que José estaba vivo. 22 años mintiéndole cada día al padre que una mala bestia había devorado a su hijo. Al final, después de tantos años de sufrimiento, le confiesan al padre que José está vivo. José se reconcilia con sus hermanos, José los abraza, pero me ha llamado siempre la atención algo de la vida de este joven, de este hombre llamado José, que no hay un momento en el que José les dice a sus hermanos, les perdono. Búsquenme un pasaje en la Biblia donde vemos a José diciéndole, vengan para acá, ya que ustedes no me van a pedir perdón por lo que veo, yo quiero decirles públicamente que les perdono. Y yo me he preguntado, Señor, ¿por qué nunca José les dijo a sus hermanos, lo digo? No tenía nada que perdonar. ¿Lo entendéis? No tengo nada que perdonarles. Lo que me habéis hecho, aunque no lo creáis, lo ha permitido Dios. Y Dios lo ha utilizado para que estemos aquí juntos, siendo los hombres más ricos del planeta y disfrutando de las bendiciones más impresionantes que jamás en vuestra vida se os pasó por la imaginación que tendríais. Así que sus hermanos no le habían ofendido. Al contrario, para ellos sus hermanos fueron el instrumento de su Dios para que él llegara a ese puesto y a ese lugar de autoridad que ya desde niño le había profetizado el Señor que tendría en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Guardó su corazón en medio del dolor. No dejó que su corazón se agrietara y entrara al resentimiento y entrara a la envidia, porque como he dicho muchas veces, dale poder y dinero a un hombre y lo conocerás realmente. Él tuvo dinero, él tuvo poder, él tuvo autoridad para despedazar a sus hermanos, pero como guardó su corazón, no dejó que las grietas de su corazón, sobre toda cosa guardada, no dirá eso la Biblia, ¿verdad? Guarda tu corazón, porque de él fluye, de él mana la vida. Es la prueba, es el dolor, son las necesidades de la vida lo que demuestran el tipo de persona que tú eres realmente. Miren, por ejemplo, queridos hermanos, en el Nuevo Testamento, las veces que el apóstol Pablo desde la cárcel escribe diciéndole a hermanas creyentes de una congregación, aquellas de la iglesia de Filipo, una tal Evodia, ¿se acuerdan? Y Síntique, dice, hermanas, os ruego que se haya de responsabilidades, pero él se da cuenta, él se acuerda de que hay 2 hermanas en la congregación, que algo ha pasado entre ellas y les ruega, por favor, ser de un mismo sentir en el Señor. Porque Pablo y todos nosotros tenemos que saber a estas alturas de la vida que cuando le abrimos la puerta al enemigo, el daño que nos puede hacer es tremendo. Pero honra y para la gloria de Dios. Las grietas del alma, ese padre que te humilló, aquella mujer que no sé qué, aquel hijo que te hizo aquello, aquel hombre que... Olvídate de todo eso y pídele al Señor que sane tu roto y herido corazón, para que puedas retener la bendición, no solamente cuando estás aquí en la iglesia, que algunos dicen, ay, yo cuando estoy aquí estoy tan bien,
estoy tan a gusto, pero después cuando llego a mi casa, al barrio, al trabajo, los líos, los follones, los problemas, esa selva, en esa jungla, donde no hay amor, donde ya no hay principios, donde cada uno va a lo suyo, que tú aprendas a retener la bendición. Pero no vas a retener el agua si tienes el vaso roto. Tienes que sanar, dejarle al Señor que sane tu corazón dolorido y quebrantado, para que no pierdas el gozo, la paz, la bendición, la armonía que tienes en esta tarde, en este lugar, sino que puedas mantenerla todos los días de tu vida. De tal manera que cuando alguien te ve y te diga, pero ¿tú qué haces? ¿Cómo eres capaz de vivir y de sonreír y de dormir tranquila y de vivir en paz con la que está cayendo? Porque he conocido al Rey de Gloria, que ha restaurado mi corazón y me ha enseñado a mantener la victoria y no depender de lo que tengo, sino depender de Él, la fuente de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Por eso era ridículo decir, pero ¿para qué estáis cavando? ¿Para qué estáis haciendo cisternas rotas que no van a retener el agua cuando vosotros tenéis el privilegio más grande que una nación puede tener, que es tener al Dios vivo, a la fuente de agua viva con ustedes 24 horas al día? Pero no lo entendían. Y por eso yo digo que nosotros hoy en día tenemos el privilegio de haber conocido, de haber tenido esta experiencia, que es la que nos va a ayudar cuando nos digan, estás enfermo. Y probablemente esta enfermedad no tenga remedio y tú digas, gloria a Dios. Dios me dará la fuerza para ser fiel hasta el último momento de mi vida. Y cuando te veas en el espejo y digas, uy, ya tengo patitas, decían de gallo, yo diría que algunas ya son de avestruz, y digas, gloria a Dios. Hoy Pepita me dice, te veo más gordito, pero sigues guapetón. Gracias, Pepita. Te echaba mucho de menos. Bueno, pero ¿saben qué, hermanos? Da igual. Lo importante es saber que cuando estás triste, entras en tu habitación y oras al Señor, y el Señor te consuela el alma. Y aunque hayas echado ahí la llorona y te hayan salido los mocos y todo lo que tú quieras, el gozo del Señor es mi fortaleza. Circunstancias difíciles en la vida, de salud, de vejez, de enfermedad, de soledad o de lo que sea, tú estarás conmigo como poderoso gigante. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros hemos descubierto al autor de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar diciéndoles algo que lo he dicho en otras ocasiones, pero creo que viene bien con lo que estamos hablando en el día de hoy. Los que habéis ido a Israel o conocéis un poco de la geografía de ese país tan interesante y diferente, ¿os habéis dado cuenta que cuando llegamos al norte del país y navegamos con ese barco que alquilamos y vamos recorriendo distintas zonas y viendo Magdala, de donde era María Magdalena, y vemos al fondo la ciudad de Capernaum, y vemos en lo alto de aquella montaña esa ciudad de la cual dijo Jesús, veis los montes del Golán, y cuando vemos el monte de las Beatitudes, en fin, es maravilloso navegar por aquel lugar. Y cuando vamos antes o después a aquel restaurante, el famoso San Peter, a comer y te ofrecen el pescado que se pesca en ese lugar, uno dice, parece mentira los siglos, los años que han pasado, y es un lago que está vivo, porque entra y sale el agua, y es una maravilla estar en aquel lugar. Ay, amigo, pero cuando viajamos hacia el sur y llegamos a lo que se llama en español el Mar Muerto, el Yam HaMelech, el mar de la sal, allí no hay vida por ninguna parte. Está estancada el agua. Le entra por el río Jordán y ahí se queda y no hay vida, no hay peces, no hay nada. Porque le entra, pero no da. No vemos en la orografía del país un reflejo y una imagen de cómo poder mantenernos con vida o cómo ir secándonos. Si recibimos de Dios y damos, nunca nos secaremos. Pero si recibimos del Señor y lo guardamos herméticamente y no lo compartimos con nadie, nos terminaremos secando y perdiendo la bendición de Dios en nuestra vida. Pero si alguien no tenía la oportunidad de ver esto con sus propios ojos, en la misma ciudad de Jerusalén, cuando vamos por la Vía Dolorosa,
en dirección a lo que se llama la Puerta de los Leones. Antes de salir de la ciudad vieja de Jerusalén, entramos a mano izquierda al famoso estanque de Betesda. Y cuando llegamos allí, la gente se queda sorprendida porque dicen: ay, yo me había imaginado el estanque de Betesda más pequeñito, algo más insignificante, pero cuando ves aquello te quedas sorprendido, ¿verdad? Pero ¿sabes qué era aquello? Un lugar para retener el agua de la lluvia. Y el agua entraba, pero no salía. Entraba y se quedaba estancada, putrefacta, se echaba a perder, lamentablemente. Y allí era donde había cojos, ciegos, mudos, paralíticos, todo tipo de enfermos esperando que el agua cambiara, que el agua se moviera, pero el agua no se movía hasta que Cristo llegó y solucionó la situación. ¿Cuántas personas, incluso viviendo cerca de la presencia de Dios, como antaño era la ciudad de Jerusalén, están esperando algo que nunca va a ocurrir? Están como aquellos enfermos y paralíticos esperando algo que nunca viene, el movimiento del agua, y se estancan y mueren teniendo la bendición cerca de sus narices o cerca de su vida. Pero qué diferente cuando aquel ciego se le acerca al Señor y el Señor le pone barro en sus ojos y le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé, no al de Betesda, donde el agua está estancada, sino al estanque del Siloé, que significa el enviado. Y dice la Biblia que cuando fue al estanque de Siloé, que está saliendo de la ciudad, bajando una pendiente, ¿verdad? El agua allí es limpia, es cristalina, porque entra y sale, entra y sale. Hoy tú tienes la posibilidad de decidir qué tipo de vida vas a vivir. Una vida de siempre quejas y lamento y no tengo y no puedo y esto y aquello. Y recibirás la palabra los domingos y los jueves, pero como no das y siempre te estás mirando a ti mismo, te pierdes la bendición. Pero dale la vuelta en esta tarde a tu vida y deja que el Señor te hable, te bendiga, te ministre, te sane tu dolorido corazón. Pero dale a alguien esta palabra. Mañana, esta tarde, llama a un amigo, a un vecino, a alguien y dile: Dios te ama. ¿Qué? Que Dios te ama. Que el Señor te quiere ayudar con tu matrimonio, con tus hijos, con tu enfermedad. Anímate a comenzar a dar a otros lo que Dios te está dando en los últimos días, semanas y meses. Y te vas a dar cuenta de que no tendrás tiempo para el desánimo. No tendrás tiempo para pecar. No tendrás tiempo para entrar en depresión. Sino que te darás cuenta de que es una bendición el recibir y el dar. El recibir y el dar. Y ese es el diseño bíblico de una vida cristiana. Y por eso, mi querido hermano, en esta tarde me gustaría que todos oráramos al Señor y reconociéramos que tenemos la fuente de agua viva con nosotros, que no tenemos que buscar nada fuera de Dios. No te enfríes ni te apartes ni busques fuera de Dios, porque no vas a encontrar nada. No seas una cisterna rota y agrietada, sino deja que hoy el Señor llene tu corazón y nunca más pierdas la bendición de Dios. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás y oramos a nuestro Dios para que Él haga una obra en ti, una obra genuina, una obra real, una obra que asombre al mundo para la gloria de Dios. Si en esta tarde entre nosotros hubiere alguien, hubiere alguna persona que necesita que su corazón agrietado sea restaurado por el amor de Dios. Si en esta tarde entre nosotros hubiera alguien que dice: yo quiero ser restaurado, mis emociones, mis sentimientos, todo mi ser, que Dios traiga orden a mi vida y libertad y gozo y paz. Si en esta tarde reconoces que has perdido más de lo que has ganado espiritualmente, hoy el Señor está aquí, dispuesto a ayudarte, dispuesto a sanarte, dispuesto a bendecirte.